Y mientras cae la renta variable, vemos cómo los rendimientos de los bonos suben. En el caso del 10 años estadounidense, subida del 3,8% en niveles del 3,27%. En Europa, el bono alemán a 10 años está rebotando un 5,8% en 1,58%. Y atención a lo que está ocurriendo con las primas de riesgo. La española ya está superando los 130 puntos básicos, en estos momentos 133,40, un rebote del 7,8%. Estamos viendo preocupaciones cada vez más instaladas en el seno de los mercados, y en este entorno saludamos a Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Juan, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Juan Enrique, ¿cómo estás viendo la sesión bursátil en una semana marcada por los bancos centrales? Vamos a tener sesión de Reserva Federal, pero también al Banco de Inglaterra, al de Suiza y al de Japón. Pues ya comentábamos, ¿no?, la semana pasada con respecto a esa decisión por parte del Banco Central Europeo. Y como decíamos, ¿no?, es verdad que comentábamos que no nos sorprendería en este caso pues, que no hicieran prácticamente nada. Volvemos otra vez a tener el mismo escenario, la misma situación, inacción por parte de un Banco Central Europeo que sigue esperando a no sé a quién, la verdad, pero seguimos teniendo una situación complicada. Que lo decíamos también, es verdad que para el corto plazo las referencias macroeconómicas iban acompañando un poco a la situación actual de la renta variable, pero vamos viendo cómo vuelven otra vez a eclipsar toda esta situación, esa inacción, la falta de decisiones por parte de un Banco Central Europeo que sigue esperando a no sé qué, la verdad. Pero bueno, seguimos esperando a esas medidas, ese paquete de medidas prometido en varias ocasiones, incluso también a lo largo de la pasada semana se hacía referencia a ese paquete de medidas en el que llevan trabajando meses, o algo así dijeron, relativamente. Y nada, esperar a ver. Mientras tanto, la renta variable sufre, mientras tanto la situación sigue siendo complicada, la prima de riesgo en máximos desde hace mucho tiempo, por encima de los 130 puntos básicos, seguimos con una deuda por encima del PIB, por encima, en este caso, del 110% del PIB, que sigue instalada y sigue preocupando enormemente a la situación, sobre todo para la economía exportadora. Y la realidad es la que tenemos. Tenemos un Banco Central Europeo, un organismo, en este caso con políticos que siguen sin funcionar, que siguen sin sacar buenas referencias en este sentido, y a la espera de ver esas medidas. Mientras tanto, el mercado con caídas importantes, y no creo que esto vaya a acabar o no vaya a concluir, al menos en el corto plazo. Bueno, papelón el de la Reserva Federal esta semana, porque, bueno, pues Juan Enrique, hay algunas casas de análisis que ya han llegado a cambiar su previsión de subida de tipos para esta reunión del próximo miércoles. Ahí es cuando vamos a conocer si la FED sube los tipos en 50 puntos básicos o en 75, que es ya lo que consideran que podría hacer algunas casas de análisis. ¿Cómo lo ves? ¿Consideras que esto es factible? Y en el caso de que eso ocurra, pues ¿cómo podrían reaccionar los mercados financieros? Porque entiendo que todavía esa posibilidad quizá no estuviera demasiado descontada en el precio, ¿verdad? Bueno, descontado yo creo que está, es verdad que no tanto, unos 75 no creo que estuviera descontado, pero sí que medio punto porcentual yo creo que el mercado lo descuenta, al menos en el corto plazo. Y la situación es esta, ¿no? Yo creo que nos encontramos en un escenario en el que Estados Unidos deberá hacer nuevas subidas o medidas en base a política monetaria. No creo que sea la última, yo creo que nos quedan varias a lo largo de lo que resta de ejercicio, sobre todo por la situación actual, ¿no? Y la economía relativa a Estados Unidos. Vemos cómo ese mercado exportador sigue sufriendo muchísimo, vemos cómo la parte del consumo sigue sufriendo las referencias macroeconómicas principales, y no hay que olvidar que 2/3 partes del PIB estadounidense está representado por el consumo, lo cual lógicamente hace mucho daño, sobre todo la parte de importación, un mercado exportador que sigue viendo con buenos ojos la situación actual, aunque el hecho de que se siga fortaleciendo el dólar sigue haciendo mucho daño también, porque la materia de calidad baja es la que tiene Estados Unidos, por lo tanto le interesa tener un dólar débil, lo cual no está ocurriendo, y por el contrario lo que tenemos es un dólar fuerte frente a un euro débil, que tampoco nos interesa a nosotros. Por lo tanto, se está juntando todo y digamos que es como una Macedonia de problemas ahora mismo, a la cual, como digo, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo siguen sin reflejar esas medidas, y sobre todo
sin sacar comentarios que puedan ser, bueno, un atismo, ¿no?, de confianza, un crecimiento en este caso para dar confianza a corto plazo, que por el momento, como digo, no ocurre, y a la espera de ver si esa inacción puede ser tomada en definitiva con nuevas medidas. Ahora mismo la Reserva Federal, esa modificación de tipos, a la cual yo creo que debería combinar con nuevas medidas adicionales y ver si en definitiva cuál va a ser la hoja de ruta, sobre todo para los próximos meses. Estamos vigilando también muy de cerca lo que está ocurriendo con el dólar. Seguimos viendo al índice dólar fortaleciéndose y, por tanto, también al dólar fortaleciéndose frente a algunas de las principales divisas, como es el caso del euro. Vemos cómo está volviendo a actuar como valor refugio, cómo los inversores están acudiendo a él ante los temores que hay en estos momentos, y también cómo los bonos, en concreto, si miramos tanto el 2 años como el 10 años estadounidense, están con rendimientos al alza, cómo están lanzando también determinadas alertas de temor en estos momentos. Juan Enrique, ¿cómo estás viendo la evolución del dólar y también la evolución de la renta fija estadounidense? Mal, lógicamente mal, sobre todo la evolución de las divisas principales. Lo hemos comentado un poco por encima, pero un fortalecimiento del dólar no beneficia a Estados Unidos y una debilidad del euro no beneficia a Europa. Pues es justo lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Seguimos teniendo debilidad del euro. Veíamos una pequeño amago, ¿no?, en este caso de intentar atacar el entorno del 1,09, 1,08, vuelta otra vez a tener la situación actual y un poco el panorama que nos hemos ido encontrando a lo largo de las últimas semanas o incluso meses. Y el problema que tenemos, y en referencia a esto, es que, como digo al principio, ¿no?, si no hay medidas por parte del Banco Central Europeo ni por parte de la Reserva Federal, no hay nada que decir, nada me induce a pensar que podamos ver un cambio en la tendencia de la paridad principal. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de 1,03, 1,02 sigue siendo realista dentro de la situación actual. Para nada quiero decir que esto sea positivo, no estoy haciendo referencia a que esto vaya a ser algo positivo en el corto plazo ni tampoco en el medio plazo, pero la realidad es esta. La debilidad en Europa sigue siendo una parte fuerte dentro de nuestra realidad, al menos como podemos ver en la deuda relativa a los porcentajes de PIB de cada uno de los principales países. Y en el caso de la situación para el mercado americano, seguimos un poco más con la misma realidad y con la misma situación. Yo creo que bueno, esa debilidad sigue reflejándose en una fortaleza importante del dólar, y vuelta otra vez a lo mismo, no hay indicios de que esto vaya a concluir, de que esto vaya a cambiar, menos en el corto o incluso en el medio plazo. Por lo tanto, a esperar a ver si hay medidas adicionales. Mientras esto siga así, la tendencia en el eurodólar debería seguir siendo claramente bajista, en una situación en la que vamos viendo cómo los máximos y los mínimos siguen siendo decrecientes en el medio plazo. Bueno, Juan Enrique, luego tenemos también el caso de lo que estamos viendo en el IBEX 35, una caída de ya más del 2,15% en estos instantes para el selectivo español. Bueno, un índice que está muy bancarizado y a priori lo que nos dice un poco la lógica es que al final una subida de tipos que ya se avecina bastante pues cercana en Europa. El Banco Central Europeo nos dijo la semana pasada que ya lo iban a hacer en julio y probablemente también en septiembre. Mi pregunta es ¿por qué el IBEX 35 está cayendo tanto y por qué lo hacen también el sector bancario? Prácticamente todos los bancos con caídas sobre todo más fuertes para uno de ellos, para BVA, que por ejemplo veíamos el pasado viernes cómo se desplomaba más de un 7%. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto que una subida de tipos beneficia a la parte financiera y no hay que olvidar que el peso del IBEX 35 en general, el 30,9% de la ponderación dentro del IBEX 35 a día de hoy es la banca, ¿no? Sigue siendo la parte de la banca española. Pero es verdad que una subida de tipos le beneficia, pero el problema es que el hecho de que se ha ido prolongando en el tiempo, prolongando una vez y otra vez y otra vez, y que no haya medidas que puedan ser tomadas desde el punto de vista positivo por parte de la banca, esto lógicamente lastra las posibilidades de que veamos un crecimiento en este tipo de sector. No es por el hecho de que haya una promesa de que en julio, que en septiembre, esto y lo otro, que vamos a ver subidas en el caso del sector bancario, en el caso del sector financiero. No es esta la realidad, no es esta la situación, y al final lógicamente nos encontramos, como digo, en un escenario en el que si seguimos viendo cómo el Banco Central Europeo sigue prolongando esa situación en el corto, incluso en el medio plazo, la banca seguirá sufriendo, porque al final necesita de esa subida de tipos, necesita de ese plus, ¿no?, de esa bombona de oxígeno,
que en definitiva puede ser un pequeño catalizador, ¿no?, a la hora de encontrar un poco la postura a seguir por parte de un Banco Central que, como digo, seguirá teniendo muchos problemas y sobre todo iremos viendo cómo va a seguir sin encontrar cuál es esa luz, ¿no?, al final de un túnel que a día de hoy la banca le sigue matando y le sigue haciendo mucho daño. Muchas gracias, Juan Enrique. Nos quedamos con ese análisis, como siempre. Muchas gracias y buena semana. Igualmente, gracias a vosotros.